En este momento, súbele el volumen a tu receptor, porque ya está al aire tu programa, Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. La verdad lo vence todo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No tenemos derecho de cambiar la imagen de Dios solo para ponerle gusto al oído. Honremos a Dios declarando la verdad de quién es Él. El Evangelio es buenas noticias, no buen consejo, no psicología, metafísica, antropología, filosofía. El Evangelio es noticias de lo que Jesucristo ha hecho para restablecer nuestra relación con Dios. Nos basta Jesús, nos basta su amor. Jesús, más nada, igual todo. Cuando hablamos de conversión, estamos viendo a Naamán. ¿Qué pasó con Naamán? Aquel hombre soberbio, orgulloso, terminó creyendo en Dios. Ahí está en 2 de Reyes capítulo 5 versículo 15. Tenemos a Manasés. ¿Quién era Manasés? 2 de Crónicas 33 versículo 12 al 13. Manasés fue el rey más malvado de toda la historia. Quemó a sus hijos. Se los dedicó a unas deidades falsas. Fue el rey que más reinó en Israel 52 años. Pero al final, cuando lo ataron con grillos y cadenas, los enemigos que lo entregó Dios, se arrepintió y se convirtió, y Dios perdonó sus pecados. El hombre más malo, que hizo imágenes para que Israel lo adorara y se apartara del Dios verdadero. El Dios que había dado un mandamiento que no harían imágenes. Él pasó por encima de eso y se convirtió al final de sus días. Por eso es que nosotros no podemos darnos por vencidos y decir, ese pobrecito no tiene perdón de Dios. Vea la Biblia, Manasés, 2 de Crónicas 33, versículo 12 al 13. Nabucodonosor, un rey que se creía intocable, uno que mandó a construir los jardines en Babilonia, que ahora se conoce como Irak. Ahí estaba Babilonia. Un hombre poderoso, un hombre que nadie se le podía acercar. Pero un día terminó diciendo él mismo que Dios hace lo que le da la relagada gana y no hay quien le diga qué haces. Lo mandó a comer zacate Dios, aquel hombre poderoso, intocable, y se arrepintió después. Estamos hablando de hombres horribles, estamos hablando de conversión, del poder, y esos hombres no siguieron siendo los mismos. De los marineros, cuando Jonás estaba huyendo de Dios, que comenzaron ellos a invocar sus creencias, sus ídolos, y no funcionaron. Cuando tiraron a Jonás al río, al mar, al agua, entonces ellos se arrepintieron y se volvieron al Dios de Jonás. Conversión. El pueblo también de Samaria, los samaritanos, en Hechos capítulo 8, se arrepintieron y volvieron a Dios. El hijo pródigo, Zaqueo, un recaudador de impuestos, un ladrón. Sí, un recaudador de impuestos era una persona que hacía negocio con el Imperio Romano. Compraba cierto pueblo y él los oprimía, le sacaba más del impuesto y él pagaba una parte y se quedaba con otra parte. Por eso es que los recaudadores de impuestos eran vendepatrias, los aborrecían los judíos porque eran personas corruptas. De hecho, que no les permitían que llegaran a la sinagoga. Era lo más botado. Eran inmundos. Sin embargo, Jesús lo llamó a Zaqueo, que estaba ahí en un árbol sicómoro, y le dijo: Zaqueo, date prisa. Corrió aquel hombre y fue e hizo un banquete para Jesús. Lucas 19. Usted lo puede leer en su casa. Conversión. ¿Siguió siendo el mismo Zaqueo? No. Sí regresó todo lo que había robado después a los pobres. El eunuco etíope en Hechos 8:35 también. Pablo en Hechos capítulo 9. Cornelio en Hechos capítulo 10 versículo 44 al 48. Conversión.
el procónsul Sergio Paulo en Hechos 13:12, Lidia, Hechos 16, 14, 15, el carcelero de Filipo, Hechos 16, 29 al 34. Estoy viendo ejemplos que la Biblia habla de estos hombres que fueron malvados y sin embargo cuando tuvieron un encuentro con Jesús cambiaron. El evangelio, hermanos, el llamado al evangelio no es un llamado a repetir una oracioncita, es un llamado a un cambio. Si no hay cambio, nunca recibiste el evangelio. Si no hay cambio en tu vida, nunca te has arrepentido. Si no hay cambio en tu vida, lo que tienes es una religión. Mira, lo que heredamos la tradición. ¿Por qué nos gustaba la tradición? Porque no nos incomodaban, no nos confrontaban con la palabra de Dios. Salíamos de la misa, del catequés, y luego nos íbamos a hacer barbaridades, a tomar, a fornicar, a adulterar. ¿Qué clase es eso? Eso es una abominación. Pero supuestamente le servimos a un Dios, pero ese Dios es santo. Ahora eso se está practicando en la iglesia evangélica. Muchas personas viven como paganos, pero quieren que lo respeten. Y viven orando, tirando, pues Dios, castiga a aquel, castiga a la otra, no se metan conmigo porque soy hijo de Dios, pero viven en pecado. ¿De dónde? Sí. ¿De dónde? No, y esto no es solo aquí en El Salvador, esto es en todas partes. Cuando hablamos de conversión estamos hablando de ese cambio. Miren lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Este es el evangelio del reino de Dios. Este no es el evangelio del reino del hombre. Este es el reino de Dios. Y este es un reino espiritual. Este no es un reino político. Sí, Jesús dijo cuando le preguntaron a Jesús, pues tenemos que pagarle los impuestos a los romanos. Y Jesús sencillamente resolvió ese problema. Él dijo, ¿me pueden prestar una moneda? Sí, aquí está. ¿De quién es esta imagen? De César. Jesús dijo, da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Sencillo. Porque los judíos tenían una lucha que ellos no querían pagar el impuesto a los romanos. Y se levantaban unas revueltas, habían problemas. Por eso es que Barrabás, que era un asesino, un mercenario, lo tenían encarcelado porque hacía esas revueltas, se tomaba un grupo y atacaba a los soldados romanos. Aleluya. Y mataban también a los recaudadores de impuestos. Y ahora Jesús está llamando a los recaudadores de impuestos a la escoria de la sociedad y los está perdonando y los estaba convirtiendo en sus discípulos. A las prostitutas, los fariseos decían, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esa. Como muchos evangélicos hoy, no se acerque a ese, no se acerque a la otra. Hoy no, espérese, usted es un pecador también, igual que los demás. Si es la gracia de Dios que lo ha alcanzado, usted peca también. Sí, lo que pasa es que no queremos reconocer, pero pecamos, nos arrepentimos, pecamos, nos arrepentimos. Sí, ellos porque todavía no conocen esa gracia, debemos de tener lástima, debemos de llorar. En lugar de criticarlo, debemos de llorar, gemir todas las noches. Señor, por favor, salva a mi tía, que deje esa idolatría, Dios mío. Salva a mi tío, que deje ese paganismo, que deje ese montón de cosas. Orar, llorar delante de Dios. Y de repente usted verá que la tía comienza a escuchar la palabra de Dios. Que el tío comienza también a leer la palabra de Dios. No va a la iglesia todavía, pero comienza Dios a obrar en él. Yo lo he visto en mi familia. ¿Sí? Cuando Dios me alcanzó a mí y a mis hermanos y hermanas allá en Nueva York, recuerdo que mi tío Chano fue a visitarnos. Y mi tío Germán y mi abuelo andaba por ahí. Y llegaron a Nueva York, Huntington Station se llama ese pueblo. Y nosotros estábamos sirviendo en la iglesia. Y llegaron exactamente a las 5 de la tarde y a las 6 empezaba el servicio. Y nosotros éramos sugieres, servidores. Ahí hay una foto todavía que me la tiene
aquí Jesús. Y yo recuerdo que llegó mi abuelo y dijo, y bueno, ¿y qué pasó? Abuelo, nos vamos para la iglesia. Y mi tío me reclamó, pero ¿cómo es posible? Nosotros hemos venido desde Mérida y ustedes para la iglesia. Pues ya, espérenos, vamos 1 hora 30 minutos y después salimos a comer. Vamos a ir a alabar a Dios. ¿Pero cómo? Es que no, ¿qué pasó aquí? No sé. Este pagano hoy es diferente. Pero ¿sabe qué pasó? Después como que esa actitud hizo efecto. Pasa algo. Y todo se lo debemos a Dios. ¿Cómo es posible que este pagano, Tony Campos, libertino aquí, ustedes me conocen, ahora ha regresado a hablar de Dios? Va que es increíble. Para Dios no hay nada imposible. Démosle fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que me conocen saben. Y ver el escor condenado, débil, para que Dios te salve. Porque Dios no salva a los que se consideran buenos. Él no vino a llamar a justos. Él no vino a buscar buenas personas, aunque no existen. Él vino a buscar a pecadores, muertos, rebeldes, asesinos, violadores, prostitutas, homosexuales, lesbianas, mentirosos, chismosos, etc. No termino la lista. Él vino a buscar lo perdido, para cambiarlo, para reconciliarnos y a pagar el precio por la escoria de la sociedad. A Él sea la gloria, porque nosotros somos esos pecadores que hemos recibido la gracia de Dios. Y si nos ha salvado a nosotros, también a ti. También a ti tiene el poder para salvarte. Esta no es una casualidad que nos hayamos encontrado acá. Este es un don, un regalo de Dios. Que Dios hoy, aquí, celebráramos 2 días y probablemente después todos los años sigamos haciendo este evento para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor amado, eres todopoderoso, eres bueno, para siempre es tu misericordia. Pedimos perdón. Te pedimos perdón, Dios, porque muchas veces quizás no hemos experimentado una conversión genuina. Bendice, Dios, a mi pueblo, a mi ciudad, a mi gente. Ayúdanos, danos un arrepentimiento genuino, Dios. Si cambiamos nosotros como familia, va a cambiar la palabra, es peligrosa para el que la predica. Que entiendan, Dios, que tú eres el Dios santo, justo, que eres amor, pero también eres fuego consumidor, que no se puede bromear con hemos heredado, que quiera perturbar, esas maldiciones, hoy, Dios mío, córtalas. Queremos, Dios, ser bendecidos para bendecir a otros. Queremos proclamar este evangelio glorioso, no emociones. No queremos hablarle un falso evangelio a las personas, Dios. No queremos maquillar a nadie. Queremos que cambies el corazón por este cantón San Julián. Un hermoso cantón, Dios, que por muchos años gozó de armonía, de tranquilidad.